agendaenvía.net, la docente Rosalba Carrillo González, quien es precisamente profesora del Colegio de la Presentación en la ciudad de Pamplona y quien participó en un concurso que hizo el Ministerio de Educación Nacional a través de una propuesta que ella presentó, que fue Aprender a Pensar. Doña Rosalba, buenos días. Muy buenos días. Gracias a Agenda.net y de verdad pues a todos los oyentes y a todos los televidentes que están pendientes de todas estas informaciones de Pamplona. Bueno, a todas las personas que nos siguen, ¿quién es la docente Rosalba Carrillo? Rosalba Carrillo González es una docente nacida en Bucaramanga, pero de Pamplona, viviendo todo el tiempo. Quiero mucho a Pamplona y la represento a nivel local, departamental y nacional en el premio Compartir al Maestro, que fue entregado el 30 de mayo del 2013. Rosalba Carrillo González es una docente del Colegio Técnico La Presentación de Pamplona, pero también he trabajado en la Escuela Urbana Santa Cruz, en la Escuela Rural San Agustín, y pues actualmente me encuentro desempeñando en la primaria el rol de docente de las áreas de lengua castellana y ciencias sociales. Profesora Rosalba Carrillo González, usted participó en un concurso del Ministerio de Educación. ¿De qué trató este concurso? El concurso es subsidiado por la Fundación Compartir al Maestro. El doctor Pedro Gómez Barrero, quien auspicia esta fundación y quien auspicia esta exaltación que se hace anualmente a los docentes de Colombia, es una fundación que promueve la dignificación de la profesión docente. Es una fundación que quiere que el docente tenga un rol preponderante en la sociedad y que se le sea exaltada su misión por el cargo que desempeña, por la función y la vocación tan grande que está desarrollando a nivel de la construcción de una sociedad. Su propuesta allí fue Aprender a Pensar. ¿Por qué de ese nombre? ¿Por qué esta propuesta? Aprender a Pensar surge de un intento de sistematizar la experiencia pedagógica de esta docente. Desde el trabajo en el sector rural, en la Escuela Urbana Santa Cruz también, y aquí en la presentación fui dimensionando una pregunta que siempre me inquietó y que era ver cómo a través de una metodología más cercana a los estudiantes podía hacer que ellos aprendieran mejor. Estaba viendo que algunos efectos de la metodología tradicional, con las planas, con una educación de pronto bancaria, más memorística que interpretativa, los conceptos y los aprendizajes no quedaban bien cimentados. Entonces, como trabajé mucho tiempo en la parte de apoyo pedagógico, en la cual a mi aula de apoyo llegaban estudiantes con algunos problemas de aprendizaje o algunas situaciones identificadas por algunos de mis colegas docentes como problemas de aprendizaje, yo estudiaba y analizaba esos casos y había casos en los que realmente no habían problemas de aprendizaje, sino que habían problemas en la metodología que estaba utilizando el docente para llegar a enseñar ese conocimiento, ese concepto y hacer que el estudiante adquiriera ese conocimiento, que formara parte de su nivel de aprendizaje. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a estudiar la forma de plantear una nueva propuesta metodológica que yo iba aplicando poco a poco para remediar esos problemas de aprendizaje, para tratar de superar las dificultades de los estudiantes, y fui proponiendo estrategias y fui consolidando una estrategia que se llama Aprender a Pensar, una propuesta pedagógica para el mundo de hoy y del futuro, que es de mi autoría, que consolida la experiencia pedagógica que tengo en la docencia de unos 24 años y que recoge los principales aportes de los teóricos pedagógicos contemporáneos más importantes que acercan el aprendizaje a la vida, a la realidad y al contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. ¿Cómo se maneja precisamente su propuesta cuando llega un estudiante a presentar cualquier tipo de situación? La propuesta se desarrolla en el aula de clase desde la iniciación de los temas, en la enseñanza de los temas, pero inicia con un proceso preliminar que es
ver qué presaberes o qué saberes previos trae el estudiante, qué elementos sabe, para de ahí plantear unos elementos pedagógicos, unas metodologías que me permitan acercar a los estudiantes a ese proceso metodológico. Entonces, la primera macroestrategia de la propuesta se llama exploración en el contexto. Ustedes saben y conocemos por la tendencia pedagógica actual que el conocimiento no se debe presentar aislado, sino que un conocimiento puede tener injerencia en una u otra disciplina del conocimiento. Entonces yo busco contextos que pueden ser temas, lecturas, juegos, canciones, videos, actividades con los estudiantes que introduzcan al estudiante en esta situación teórica, para que él vaya viendo qué temáticas se presentan en ese contexto y hasta ahora identifique la temática, y con base en eso lo mando a consultar, los mando a investigar y van buscando diferentes ejes temáticos que tienen que ver con ese tema central y lo van explorando. El segundo paso es la lectura en el contexto. En ese contexto teórico, en ese espacio, en esa situación real, en esa canción que fue presentada la temática, el estudiante lo va leyendo, el concepto. ¿Cómo lo va leyendo? A partir de la lectura, a partir de la revisión del vocabulario que aparece en ese tema y que él no conoce, a partir de la lectura de sus consultas, de los resultados que buscó en la información, lo que trae de la internet, de los medios informáticos, va revisándolo, lo va leyendo en el contexto y lo va actualizando a medida que vaya acercándose al concepto. Luego el proceso de interpretación y análisis en el contexto, que es precisamente una profundización para hacer esa jerarquización de los contenidos, la interpretación, el análisis, el desglose de todos los elementos para que el estudiante vaya acercándose al concepto de estudio. En la conceptualización ya aparece el concepto de estudio dentro de la temática, dentro de los ejes temáticos que él fue desglosando a partir de todas las estrategias anteriores, y la aplicación en el contexto, porque la competencia no se adquiere si el estudiante no es capaz de aplicarlo en el contexto del conocimiento. Entonces se evidencia la competencia en la medida en que los estudiantes lo que aprenden lo aplican en un contexto, lo aplican en determinada área, y mucho más si ese contexto, si ese aprendizaje es importante para su vida, si acerca la realidad de los estudiantes y si acerca sus necesidades, sus intereses. Y por último, la última estrategia es la valoración en el contexto. Después de haber aprendido el concepto, ¿por qué al estudiante le parece importante ese concepto? ¿Por qué en ese contexto que le fue presentado es importante? Y a medida que van participando en todas esas actividades a través de grupos de trabajo colaborativo, donde los estudiantes ya no están sentados en forma tradicional, uno detrás de otro, sino que están en mesas, grupos de trabajo colaborativo, donde ejercen un liderazgo como monitoras, donde ejercen su monitoría cada 15 días, rotan la monitoría y los grupos son estructurados por el maestro de manera intencional, teniendo en cuenta unos ritmos de aprendizaje, unas necesidades educativas de los estudiantes. Entonces, todo eso funciona porque ellos participan mucho en un modelo que no es tradicional, sino donde ellos alzan la mano, hablan con sus compañeras, tienen momentos libres de trabajo, tienen momentos de socialización, tienen momentos de cuestionamiento por parte del docente. Eso es un proceso que los acerca y los interesa más al proceso de aprendizaje. En la agenda día.de nos acompaña la docente Rosalba Carrillo González, quien participó del premio Compartir al Maestro con su propuesta Aprender a Pensar. Profesora, volvamos a la organización de este concurso, premio Compartir al Maestro. Esta organización, ¿cuántos participaron? ¿De quiénes fueron? Hablemos de esto precisamente. Bueno, el premio Compartir al Maestro es una convocatoria que hace la Fundación Compartir, dirigida por Pedro Gómez Barrero, todos los años. Anualmente se presentan una gran cantidad de docentes y precisamente este año, en los 15 años del premio Compartir al Maestro, fueron premiados de los 1.713 maestros que se presentaron a la convocatoria. Con las propuestas pedagógicas fuimos seleccionados 58 en el primer proceso. De esos 58 fuimos seleccionados 3 docentes del norte de Santander,
no sé exactamente los nombres de los docentes porque no nos los dan a conocer. Es un proceso muy estricto, muy riguroso, muy hermético. Entonces sabíamos, de pronto ellos también sabían que estábamos 3 docentes del norte de Santander, pero no nos conocíamos. Creo que un docente es de Villa del Rosario y otro docente de Cúcuta. Desafortunadamente los 2 docentes además no pudieron pasar a la siguiente ronda de selección porque es un proceso muy estricto. Ellos estudian en la primera parte las propuestas que están concentradas y contenidas en un ensayo de 3 páginas. En ese ensayo, que es rigurosamente escrito, que debe ser rigurosamente decantado para al final enviar lo más importante, aparece la explicación de la propuesta que uno está desarrollando, cómo surgió, cómo la está implementando, cómo la ha sistematizado, cómo la evalúa, cómo es el proceso que siguen los estudiantes. Seguidamente de esos 58 docentes que fuimos seleccionados, nos visitaron la Fundación Compartir, manda a sus directivos y a sus asesores pedagógicos, de acuerdo al área en la que se presenta y se postula el docente, a visitar a los docentes. En esa visita fui evaluada por 2 directivos de la fundación y asesores pedagógicos, quienes dieron pues un visto positivo, un visto bueno a mi propuesta, y pude pasar a la siguiente ronda entre los 19 nominados. Los 19 nominados fuimos todos ganadores para la Fundación Compartir, todos fuimos premiados, pero el gran premio se lo llevó una docente de Bogotá, Sandra Cecilia Suárez, con una propuesta de danzas para atender a la lectura del lenguaje corporal frente a las necesidades e intereses de las estudiantes en su medio, atendiendo algunos problemas psicosociales que se presentan en las instituciones. Los maestros ilustres son maestros que fueron seleccionados de entre los 19 por unas propuestas pedagógicas relevantes y en las cuales se tienen en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, si la propuesta ya se ha articulado a la institución entera, si la propuesta se ha proyectado a diferentes contextos, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional o incluso a nivel internacional, si el docente ha presentado su propuesta en diferentes entidades, en Colciencias, en los diferentes premios, otros premios que aparecen como Santillana, y si de pronto hay publicaciones. Entonces es un proceso muy riguroso. Orgullosamente para Pamplona y para el norte de Santander, yo fui seleccionada como una de las mejores propuestas y aparezco ahorita de pronto preseleccionada en una premiación que va a hacer Colciencias a nivel de las mejores propuestas que se presentaron por participar y en algunos momentos de la historia de la propuesta haber trabajado con los semilleros de investigación de Colciencias. Bueno, profesora Rosama, precisamente estamos hablando de un premio Compartir al Maestro. Le voy a hacer una pregunta que de pronto las personas que nos siguen le están diciendo. Bueno, pues un premio, ¿qué le dieron como premio? Bueno, entre los 19 nominados, el premio que recibíamos era 1 millón de pesos y una actividad de visita y salidas culturales en Bogotá, el hospedaje en Bogotá, en el Hotel Estelar, todos los recorridos a nivel turístico, a nivel informativo y cultural, todos los gastos pagos desde los tiquetes, los viajes aéreos, toda la presentación en Bogotá. Esa fue la premiación para los maestros nominados. Ya para el gran maestro, la gran maestra ganó un premio de 50 millones de pesos y la institución ganó 10 millones. Los 3 maestros ilustres ganaron un premio de 6 millones y la institución ganó 4 millones. Profesora Rosama, ¿le ha cambiado la vida a usted después de este premio? Me ha cambiado positivamente, pero digamos que mi vida siempre ha sido positiva desde mi vocación de ser maestra. Es un incentivo importante y el incentivo para los docentes es muy importante y me ha cambiado en la medida en que de pronto el reconocimiento que ya recibía de parte de mi rectora y de los directivos docentes de mi institución, de mis maestros colegas, de mis compañeros, de mis estudiantes y de mis padres de familia, que ya también los había recibido en diferentes ocasiones, me ha cambiado positivamente y en ese sentido pues he seguido recibiéndolos, pues ya de pronto con un poquito más de
de exaltación en el sentido a nivel municipal, a nivel departamental. Fui condecorada por el señor gobernador y la secretaria de Educación en Cúcuta con una medalla de honor al mérito por mi gestión escolar. La Fundación Compartir nos dio una medalla que es una réplica de la estatuilla que gana la gran maestra y una placa, un reconocimiento en diploma y una placa que es muy importante para la hoja de vida del maestro y que es muy importante para los maestros que queremos esta vocación, que queremos transformar la educación para que Colombia tenga unos estudiantes que sean partícipes de una construcción de una mejor sociedad. Entonces, para mí ha cambiado en ese sentido mi vida, pero no la ha cambiado en la medida en que siempre he sido muy estudiosa, muy inquieta y he trabajado desde muchos tiempos, desde muchos años en esa misma propuesta y quiero seguir consolidando lo mejor posible ese proceso educativo. Bueno, primero felicitar a la docente Rosalba Carrillo González de parte de agendaldea.net, precisamente por haber participado en el premio Compartir al Maestro con su propuesta Aprender a Pensar. Docente, ¿qué mensaje le quiere dejar a sus colegas, precisamente profesores, como a los mismos estudiantes? Como lo planteaba en la revista Activa, que en la versión de junio me hizo pues una entrevista y la reportera escribió el artículo de la propuesta y de la profe Rosalba, es indispensable que los maestros no nos cansemos. Estamos en un contexto difícil de la educación en la cual con las herramientas legales que tienen los estudiantes y que tienen los padres de familia para defender sus derechos, ellos hacen uso, obviamente, de los recursos y están en su derecho. De pronto algunos maestros se han cansado de exigir, de pronto algunos maestros se han cansado de entregar lo máximo por nuestros estudiantes. Yo los invito a no cansarnos. Es una labor difícil porque no es fácil ingresar a un aula y cumplir con todos los requisitos y con todos los lineamientos que el Ministerio de Educación nos exige. Y en este contexto donde muchos maestros son amenazados por sus mismos estudiantes, muchos maestros son amenazados por los mismos padres de familia, muchos maestros reciben no un gracias, sino una falta de respeto por algunos padres de familia que no valoran en realidad el trabajo del maestro. Yo los invito a que sigamos innovando, a que sigamos estudiando, a que sigamos desempeñando el rol con ojos de amor hacia los estudiantes. Los estudiantes en este contexto de las familias con tantos problemas disfuncionales en la familia, en la sociedad de hoy, viven muchas situaciones difíciles, tienen muchas necesidades. El maestro es un espejo en el que se mira el estudiante. Entonces yo invito a los maestros a mirar a los estudiantes como esa réplica que nosotros quisiéramos hacer de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo para la sociedad. Nosotros los maestros valemos mucho y ese tipo de sujetos activos para la sociedad, ese tipo de ciudadanos partícipes, de ciudadanos con ética y con un rol social más integrado a las necesidades del contexto, es lo que queremos formar. Entonces esa es mi invitación.